Muy bienvenidos, Vida Digital, sábado a gusto para estar donde quiera que nos quieran recibir. Les agradecemos muchísimo que nos reciban en sus casas, trabajos o en cualquier lugar donde se encuentren en Diálogos Fin de Semana. Muy bien, pues en esta ocasión, hablando de la vida digital, vamos a tocar un tema súper importante que viene a colación de otros que ya hemos manejado en esta sección de diálogos, que es precisamente si nosotros estamos conscientes de a quiénes otorgamos nuestros datos personales, sobre todo en Internet. Dato personal, tu nombre, tus apellidos, tu teléfono, tu dirección, incluso la dirección de protocolo que tiene tu mismo dispositivo a la cual estás tú direccionándote para lograr el Internet y navegar en él. Todo eso tiene que ver con datos personales, cómo los usamos, cómo los podemos proteger y cómo también a lo mejor hay quienes hacen, pues de alguna forma lucran con ellos o nosotros tal vez estaríamos dispuestos a vender nuestros datos personales. De todo eso vamos a hablar en esta mañana de Diálogos, así es que muy bienvenidos. Sí, claro. Sí sé cuáles son mis datos personales. Pues yo siento que son como los que me identifican como persona, o sea, como mi nombre, mi edad, como lo que me identifica y me hace como ser persona ante los demás. ¿Sí? Sí. Sí, sé cuáles son. Sí. Sí, los conozco. Sí, son parte como mi dirección, mi nombre, número de teléfono, número de cuenta, información personal, por así decirlo. Sí, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico. Pues sí, o sea, mi RFC, mis cuentas de banco, hasta en un momento dado, mis contraseñas de diferentes cosas, hasta de las redes sociales, ¿no? Pues muchos de nuestros televidentes que amablemente han contestado este sondeo de si conoces o sabes cuáles son tus datos personales, se van por aquello de lo que está en el INE o en el IFE, ¿no? En nuestras o en el pasaporte. Pero ¿qué tal? Que hubo quien nos dijo mis cuentas de banco o algunas otras claves o algunos otros detalles que ahora nuestros especialistas nos van a resolver cada una de estas dudas y nos van a decir cómo proteger mejor nuestros datos personales, sobre todo cuando estamos navegando en Internet. Para ello me da muchísimo gusto presentar al maestro Luis Gustavo Parra Noriega, maestro en Administración y Gerencia Pública, secretario de Protección de Datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Más simplificado, INAI. El INAI. Muy bien, actualmente es profesor también de la maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación en el Infotec. Muchas gracias por venir. También está con nosotros el doctor Guillermo Antonio Tenorio. Muchas gracias, doctor Guillermo. Doctor en Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, director de los posgrados de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana y copresidente de la Fundación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información. Muchas gracias, Guillermo. Anaídi Becerril, mucho gusto de volver a tenerte. Gracias, muchas gracias de nuevo por la invitación. Qué gusto tenerte nuevamente. Doctora en Derecho y Globalización, especialista en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, investigadora en el Centro de Investigación e Innovación y de Tecnologías de la Información y Comunicación, que es el Infotec, y especialista en protección de datos personales, por supuesto. Y me da mucho gusto también darle la bienvenida a Juan Carlos Martínez Ventura, consultor especialista en seguridad de la información, ¿no? Para acotar al margen. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación, Juan Carlos. Bueno, la primera pregunta es, ¿contestaron bien nuestros entrevistados, nuestros televidentes, nuestro público sobre qué son los datos personales o faltó algo que acotar? Bueno, ciertamente los datos que identifica una persona son, digamos, los primeros que todo el mundo entendemos como nuestros datos personales, pero son también aquellos que nos hacen identificables. A ver, déjame ver. Los primeros son tu nombre, tu apellido, tu edad, tu tu imagen, tu rostro, tus datos incluso biométricos, en fin, toda la información, efectivamente, ¿no? Que te identifican como persona, como alguien individualizado. Y luego la otra parte. Y adicionalmente también como datos personales son aquellos que nos hacen identificables. Datos que, por ejemplo, de una manera aislada, como datos numéricos, nuestro RFC, que es alfanumérico, nuestra clave bancaria, nuestro CURP,
que si lo vemos de una manera aislada, puede ser que no nos diga nada, pero en el sistema correcto, en la base adecuada, te hacen perfectamente ¿O identificar. tu número de pasaporte? Tu número de pasaporte. ¿O tu número del INE? El de la credencial del lector, el folio que se maneja ahí, efectivamente. Todo eso nos hace identificables como personas. Muy bien. ¿Y alguna cosita más? Por ejemplo, quien decía mis datos bancarios. Claro, desde luego, se suma a esta mención que está haciendo Gustavo. Normalmente los que nos venimos dedicando a este tema hacemos distinciones muy de corte académico, ¿no? Entre datos de identificación como el nombre, el domicilio, el teléfono. Existen otros datos que la misma ley contempla como los famosos datos sensibles o de naturaleza sensible. El teléfono lo puedes cambiar, finalmente ese no te identifica tanto, ¿no? Puedes cambiar el número telefónico, puedes cambiar de dirección, pero no puedes cambiar tan fácilmente de nombre o tus huellas digitales. Claro. Cuando nosotros tenemos una asociación de datos entre nombre y teléfono, ahí tenemos una plena identificación, por eso los llamamos como datos de identificación. Cuando tú llegas a hacer una solicitud de empleo, das una serie de datos que te identifican, ¿no? En donde el empleador tendrá esos datos y administrará esos datos para ponerse en contacto contigo, como puede ser tu domicilio, tu teléfono, ¿no? Entre otros, tu correo electrónico. Hay otro tipo de datos que son más profundos y que penetran más en la intimidad humana. Te voy a interrumpir, ¿se llaman datos sensibles? Datos sensibles. ¿Sí? Estos datos se identifican más con la parte íntima de la persona, como puede ser tu preferencia religiosa, tu preferencia sexual, tu expediente clínico, ¿no? Si te das cuenta, este tipo de datos asociados con tu nombre revelan una parte más profunda, ya no de tu vida privada, sino de tu intimidad. Claro, ¿no? tu tipo de sangre. Tu tipo de sangre, que forma parte del expediente clínico. Y Luis Gustavo adelantaba un matiz que ahora se ha puesto muy de moda, que son los datos biométricos, ¿no? Como tu huella digital, la lectura del iris, ¿no? Por poner algún ejemplo, o el reconocimiento de voz, por ejemplo, ¿no? La firma, por ejemplo, tu escritura, tu caligrafía puede ser un dato. Por supuesto. La firma autógrafa. Exactamente. Incluso, bueno, la firma electrónica. A ver, la firma electrónica, hay mucha gente todavía que no tomamos conciencia, la firma electrónica tiene el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Cuando tú compartes tu password o incluso das tu USB o tu CD donde se encuentra el certificado, estás compartiendo tu firma autógrafa. Yo siempre comento, nosotros no estamos entregando papeles u hojas en blanco con nuestra firma autógrafa ahí, porque entregamos las contraseñas o porque entregas el USB con los certificados para tu firma. Entonces sí tiene implicaciones y obviamente que son datos que te identifican. A ver, una pregunta que a lo mejor es cortita para irnos antes, comentarlo antes del corte, Juan Carlos. ¿Cuáles serían o quiénes serían los propietarios de nuestros datos personales? Suena absurda mi pregunta, pero ¿cuál sería la respuesta? Claro, puede haber alguna confusión respecto a quién es el dueño de esos datos. Los dueños de los datos seguimos siendo nosotros los titulares, eso nunca perdemos esa razón de los datos. Es diferente a las personas o las entidades que tienen posesión de esos datos, pero no son los titulares. Los que son. Vamos a regresar con esto, ¿te parece? Porque es importante ampliar la respuesta. Regresamos. Sí, también. Es correcto. Pues sí sé, pero no necesariamente los he podido resguardar. Pues bueno, yo sé que hay instituciones que me ayudan para eso, que hay como ciertas reglas, que hay instituciones que tienen que cumplir para que pues yo pueda pues tener como esa seguridad y no dar como la información mía personal, como mi dirección y todo ese tipo de cosas para pues yo no arriesgarme. Sí, no darlos a cualquier persona. La verdad no sé cómo protegerlos. Sí sé cómo protegerlos, pero hay otros grupos que no lo saben hacer. Soy defensor de derechos humanos y justamente eso es lo que nos llama mucho la atención, que hay gente que no los conoce y no los sabe proteger. Sí, también sabemos cómo protegerlos. No, la verdad, no estoy muy seguro. Sé que el IFAI me los protege, pero no estoy seguro de qué manera lo hace o cómo puedo yo aplicar eso. No, la verdad no sé cómo protegerlos, no he investigado sobre ese tema y nunca lo he checado. Ahí está la pregunta, ¿sabes cómo proteger tus datos personales? Y nuestro querido público ha contestado lo que ustedes han escuchado. Pero bueno, pues nosotros navegamos mucho en Internet, ahora con mayor razón, los adolescentes también, y cada vez más y más personas nos sumamos a este mundo tan especial de la red o del Internet o de la web. Y muchas páginas nos piden para poder navegar en ellas nuestros datos personales. Si no nos dejan, no nos dan acceso o nos piden cuando menos saber nuestro correo electrónico como mínimo. Sí.
¿Qué debemos hacer ante esto? ¿Cómo saber si esa página es fiable para depositar nuestros datos personales? Mira, Anaí. aquí yo quisiera, y estuvimos viendo, no sabemos o si saben o no saben bien cómo hacerlo. Hay un 482 para datos personales, considero yo. Tenemos 4 derechos, hay 8 principios y 2 deberes. ¿Cuáles son esos 4 derechos? Todos los titulares tenemos los derechos ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición, por eso es ARCO. Las personas, los responsables que tratan esos datos son 8 principios, que es el principio de licitud, que ahorita creo que vamos a comentar un poco más, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, y también ellos tienen 2 deberes, que es el deber de seguridad y de confidencialidad. Entonces sí es muy importante que nosotros sepamos que como titulares tenemos nuestros derechos ARCO y los que están tratando nuestros datos personales tienen estos 8 principios y estos 2 deberes. Y a partir de ahí nosotros poder irlos identificando. Y se habla mucho sobre el aviso de privacidad, cuando nosotros vamos a compartir información, y eso no quiere decir que la información no se trate también en el mundo físico. Sí, los datos personales se tratan en el mundo físico, pero como bien lo decías, con las tecnologías estamos dando mucha de nuestra información personal para poder bajar aplicaciones, para poder compartir. Entonces es muy importante poder nosotros ver el aviso de privacidad, leer el aviso de privacidad que tiene que tener ciertas características para determinar dónde están esos principios y cómo podemos ejercer nuestros derechos. Es un mamotreto, ¿no? O sea, es muy largo cuando te pone un aviso de privacidad. No tendría que ser así. No tendría, pero Juan Carlos, me parece que es demasiado. De hecho, en cualquier aplicación que tú bajes en tu celular, sí hay una serie de elementos que pero nadie los lee, no los leemos. Porque efectivamente es mucha información que dices, bueno, paso, ya, das a aceptar y ya bajas la aplicación. Sin embargo, esa aplicación tiene acceso a tus fotos, a tu agenda, a tu micrófono, al Bluetooth, a la cámara, y nosotros, si queremos la aplicación, pues aceptamos eso. Incluso ni siquiera la aplicación, solo por navegar, por conseguir el internet en algunos lugares, te ponen aviso de privacidad, aceptas o rechazas, pones correo electrónico y ya te dejo navegar. Y con tal de conseguir la navegación... El Wi-Fi abierto, ¿no? O el Wi-Fi. El Wi-Fi ahora. Sí, se ha convertido en una necesidad casi más importante en la pirámide de Maslow, ¿no? Que el dar la batería y el Wi-Fi. Pero efectivamente, como ya se mencionaba, pues en ese aviso de privacidad nos dicen qué datos van a recoger de nosotros o qué van a tratar y para qué finalidades, que creo que eso es lo que tenemos que ser muy conscientes. Pero ¿será cierto bueno, la finalidad? De entrada se obligan a eso las empresas o los particulares que traten, o el gobierno en sus diferentes órdenes de gobierno, que pida información. Entonces es ya una obligación de ley, y si nosotros tenemos conciencia, sabemos que no se está usando, que se está indebidamente tratando, bueno, pues hay estos mecanismos, ya la formación 482, que me parece excelente, así como en el fútbol, la fórmula, pues están justamente para protegernos, también a través de, en este caso, la autoridad que es el INAI, o los órganos garantes en los estados de la República. Hay 32 órganos garantes para la información que tiene el municipio o los gobiernos de los estados de nosotros desde que nacemos. Claro. Registro civil, nuestro expediente escolar, nuestra información que damos cuando vamos a algún hospital público. En fin, toda esa información debe estar resguardada y debe estar protegida bajo estas consideraciones. El principio de información y los principios que ya mencionaba Anaí, precisamente que la ley tanto de particulares como de sujetos obligados, nos protege, y eso enmarcado por la Constitución, que es importante decirlo, es un derecho humano, es un derecho constitucional. Desde el 2010 estoy enterándome que se dio a efecto la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la LFP de PPPP. Lo que dice Luis Gustavo es muy importante, son derechos constitucionales. Claro. ¿Y esta ley nos protege al 100? Nos tiene que proteger al 100, y a mí me gustaría para que el público dimensione lo que significa esto. Cuando ellos van a un restaurante y les piden su correo electrónico y su fecha de cumpleaños para felicitarlos el día de su cumpleaños, nunca los van a felicitar, pero se van a apoderar del dato, ¿no? ¿Cuántas bases de datos en los siguientes 2 meses pasan esos datos que tuviste en el restaurante? 63 bases de datos. En México no, en el mundo. La gente dice, ¿por qué ese restaurante transfirió mis datos? Claro. Y entonces la respuesta obligada es que les decimos, si hubieras leído el aviso de privacidad, te habrías dado cuenta que está prevista la transferencia. Que está permitido. ¿No? Desde luego. Entonces decimos, oye, pero lo del aviso de privacidad es irreal. No.
El aviso de privacidad sí tiene información y se ha trabajado fuertemente con los avisos de privacidad para que se diga por eso se cumple el principio de información, para que se diga lo que se hace con los datos. El gran reto que tenemos es justamente generar una cultura de lectura y de prevención que esté enfocada a ver lo que pasa en los avisos de privacidad y saber qué van a hacer con mis datos, ¿no? Y la ley en eso y el reglamento es muy claro. ¿no? A ver, miren, estamos en Facebook Live. Ahorita, Anaidi, cuéntanos la pregunta, por ejemplo, déjame ver, bueno, nos ha escrito Melanie Vera. Dice, mucho se menciona de la policía de privacidad, pero aún así muchas manejan que podrían tener cambios de políticas e incluso manipulación de datos. Aquí hay un punto muy importante y completando lo que decía Guillermo. El aviso de privacidad se nos tiene que poner a la vista antes de entregar nuestra información. Y son malas prácticas que se realizan tanto por parte de los responsables, por parte de quien pide la información y por desconocimiento muchas veces de los titulares. Yo antes de entregar mi información es mi derecho decir dónde está tu aviso de privacidad. Pero no lo leemos. ¿Quién la quiere? También te lo entregan, pero no exactamente, lo leemos. Y no lo leemos. Entonces, puede ser un aviso corto, puede ser un aviso simplificado, que te van a remitir al integral. Muchas veces incluso en los boletos de rifazo, como bien lo dices, en un restaurante que te entregan, puede venir y debe venir un aviso corto que te diga quién los va a tener, cuáles son y la finalidad. Y que los van a transferir, en este caso, exactamente, ¿no? Que es muy importante. Y con quién los van a transferir. ¿Con quién van a compartir? Así es que hay que poner mucha atención. Vamos a regresar con más sobre protección de datos, sobre todo cuando estamos navegando en Internet. No se vayan, regresamos a Vida Digital. Todos hablamos de los datos personales, pero ¿realmente sabemos qué son? Los datos personales son cualquier dato relacionado con una persona física cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente a partir de un identificador, como por ejemplo la huella digital, el nombre, el domicilio, el número telefónico, el correo electrónico, la firma, la fecha de nacimiento, la edad, la nacionalidad, el estado civil, el historial crediticio, la afiliación política o religiosa, el estado de salud, el tipo de sangre, el historial clínico o cualquier otro que revele características físicas, fisiológicas, psíquicas, económicas, ideológicas, culturales o sociales. Lo más importante es que debemos saber que nosotros somos los propietarios de nuestros datos personales, es decir, que solo nosotros podemos determinar el uso que le damos a nuestra información. Los derechos ARCO podemos ejercerlos, es decir, tenemos derecho al acceso, rectificación, cancelación u oposición de nuestros datos. Dichos derechos están protegidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se requiere de nuestro consentimiento para poder utilizarlos, y solo pueden recabarse los mínimos indispensables y para los fines para los que fueron solicitados. Tengo acceso, puedo rectificar, puedo cancelar y puedo oponerme a lo que fue otorgado en un principio con mis datos personales. Son los derechos ARCO. Pero finalmente, Juan Carlos, te dejé pendiente con esta respuesta. ¿Quién es el dueño? ¿Quién posee realmente? ¿Quién es el que tiene, pues ahora sí, que la titularidad de nuestros datos personales una vez que los hemos otorgado? Claro, y bueno, la ley ahí, ustedes lo saben, es muy clara. Dice datos personales en posesión de particulares. Solamente poseen los datos, pero siguen siendo de nosotros. Ellos solamente los utilizan para tratamiento y un poco lo que platicábamos, ¿no? Para diferentes fines van a utilizar esos datos y también nosotros es responsabilidad vigilar que ese tratamiento sea el adecuado. A través de los derechos ARCO nosotros podemos vigilar que esos datos sean utilizados adecuadamente con los fines que establece el aviso de privacidad. Pero al final nosotros somos los responsables de esos datos, ¿no? Y podemos exigirle a estos particulares que le den ese buen uso o bien
cancelarlo. Pero ¿cómo hago eso? ¿no? ¿Cómo me opongo a que ya no usen mis datos personales? Es directamente ante quien sea el responsable del tratamiento, sea el particular o sea el gobierno, digamos la autoridad que esté en posesión de tus datos. Tú tienes derecho a preguntarle, oye, ¿qué tienes de mí? Acceder, tienes que decirle, oye, quiero que lo rectifiques, quiero que lo canceles, o me opongo a lo mejor alguna finalidad que en un principio tú me lo dijiste efectivamente, pero que yo ya no estoy de acuerdo que lo sigas tratando. Posiblemente puedo seguir siendo tu cliente, pero sabes que me opongo a que me estés dando información mercadotécnica o de alguna otra naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y entonces te lo tiene que conceder el propio responsable. Si no te lo concede ese derecho Arco, entonces acudes ante el INAI. Ahí entra el INAI. ¿Qué hace el INAI en ese momento? Recibimos la denuncia, ya sea por medio de un procedimiento de protección de derechos específico, cuando no se otorga el derecho Arco, o establecemos un procedimiento de investigación y verificación cuando hay una denuncia por indebido tratamiento. Tenemos esos dos mecanismos para accionar, que cualquiera de esos dos puede terminar al final en una sanción, una multa, en el caso de los particulares. Y en el caso del gobierno, podemos terminar con una sanción al funcionario, con recomendaciones y medidas y resoluciones específicas a la autoridad para que corrija precisamente ese indebido tratamiento. Pero si eso lo puse, Guillermo, en internet, si yo me metí a navegar y di mis datos a diestra y siniestra, como decían por ahí, una de nuestras televidentes que dice, para arreglar un bache me pidieron mis datos bancarios o mis recursos económicos. Totalmente desproporcionado, pero fíjate que a lo mejor esto le puede servir a tu público. Cuando ustedes dan datos, pensemos en una empresa, la que quieran bancaria, del sector bancario, para fines de marketing. Y entonces ustedes les hablan constantemente, o una telefónica les está hablando constantemente para brindar sus servicios, y ya no quieren que les hablen. Entonces ustedes se meten a la página de internet, en la página está el aviso de privacidad. Y en el aviso de privacidad hay una sección que se llama Derechos Arco o Protección de Derechos Arco. En la página donde nosotros dimos nuestros datos, no la del INAI. La de la empresa. La empresa con el responsable. Digo empresa para no meterme en el particular que tiene mis datos. Okay. Me meto a la sección de Derechos Arco del aviso de privacidad y ese particular está obligado a tener o una cuenta de correo electrónico o un link en el cual yo pueda ejercer mi derecho, en este caso de cancelación u oposición. Entonces le mando un correo y él está obligado a contestarme. Si él tiene mis datos y solamente son para fines de marketing y yo ya no quiero que me estén hablando a mi casa, pues lo que él tendrá que hacer es concederme esa cancelación mediante un periodo de bloqueo que seguramente ocurrirá y se cancela y me dejan de molestar. Esto es tan fácil como eso. Lo que pasa es que a veces creemos que esto es mucho más complejo, ¿no? Y lo puede hacer cualquier persona desde la computadora de su casa. ¿Qué es lo que pasa si no está el aviso de privacidad? Denuncia. Okay. Denuncia, porque entonces ahí tenemos una muy mala práctica de alguien que está tratando datos. Claro. Y dicho sea de paso, lo que dice Luis Gustavo sobre el tema ya cuando brincamos al INAI, el INAI es una institución que funciona y funciona muy bien porque me ha tocado dar seguimiento a algunos de los casos de no protección de derechos en los responsables y el INAI actúa correctamente y cumple los tiempos procesales y cualquier persona sin necesidad de un abogado lo puede hacer directamente con el INAI, ¿no? Mira, hay una pregunta interesante también. Dafner Hervil, o será su nombre, espero no su nick en internet, ¿no? Su apodo, nos dice, ¿cómo proteger los datos personales de una persona fallecida? ¿Es posible? Bueno, ahí entramos a un caso en donde a alguna persona que tenga algún interés jurídico con la persona fallecida directa puede acceder a la información que esté asociada con esa persona fallecida. Caso pues típico de un seguro, de alguna póliza, donde pues se solicita la información precisamente para saber pues si efectivamente soy beneficiario, en qué porcentaje, ese tipo de información que puede darse. Vamos a retomar la idea, vamos a regresar, Luis, y vamos a lo siguiente. Escuchen porque es importante esta siguiente cápsula. No los vendería. Pues la verdad, yo siento que vender mis datos personales sería como exponerme ante la sociedad. Pues no los vendería porque sería como vender mi posición, mi casa, venderme a mí mismo, pues. No los vendería. La verdad es que no, nunca los vendería. No los vendería porque es algo íntimo, es algo mío, no tiene nadie por qué saberlo. No los vendería.
De hecho, dicen que los protegen, pero no es verdad. No se venden los datos personales, es un derecho humano que se tienen de acuerdo a los tratados internacionales que estamos manejando. No creo que los podría vender, no podría porque no sabrían en qué manos de quién llegarían. O sea, no me sentiría seguro yo vendiendo información personal. No los vendería precisamente porque no sabemos para qué los van a ocupar, en manos de quién van a caer o qué uso le van a dar a esos datos personales. No, por supuesto que no, no los vendería en ninguna cantidad, o sea, es parte de, pues, de mi seguridad, ¿no? El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación permiten el registro, intercambio y almacenamiento de enormes cantidades de datos en el ciberespacio sin ningún límite aparente. Quien tiene la capacidad de recolectar, filtrar y analizar la información tiene el poder de identificar e incluso predecir la ubicación, hábitos, preferencias y acciones de un individuo o una comunidad en específico, por lo que podría utilizarlos para dirigir su voluntad a la hora de tomar decisiones. Esta es la razón por la que es importante asegurarnos de la fiabilidad y seguridad que nos ofrece quien solicita nuestros datos con el objetivo de que se utilicen para los fines para los que fueron recolectados, sin darle otro uso o destino. Por ello, en México existe el marco jurídico para la protección de datos personales fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que es un organismo constitucional autónomo encargado primordialmente de garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública gubernamental y a proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno federal como de los particulares. Pues es un tema muy, muy importante y bastante, como diría yo, ríspido, ¿no? Es un tema interesantísimo de saber y de tomar muy en cuenta cuando estamos navegando, sobre todo en Internet. O cuando también, por otros lados, nos piden nuestros datos personales. ¿Cuánto cuestan nuestros datos personales? ¿A quién le interesaría tenerlos o comprarlos? ¿Cuáles serían las ventas? ¿Cuánto pagarían por ellos? ¿Hay ventas ilícitas? Son muchas preguntas, pero ustedes me dirán quién dice yo. Pues, perdón, si quieres, Juan, tú eres el experto en seguridad informática. Voy a comentar un poco rápido. Pareciera ficción, pero atrás de todo este tema de los datos personales hay toda una comunidad que está buscando robar o hacerse de esos datos personales, no solamente personales, sino también de las organizaciones, y sacarle provecho, lucro con esos datos. ¿A quién se los venden principalmente? Pues hay muchas organizaciones que utilizan estos datos, ya sea para extorsión, fines de extorsión, fines de pornografía, por ejemplo, ¿no? Pero también fines, por ejemplo, los expedientes médicos de manos equivocadas, pues te pueden hacer algún tipo de daño o hasta en la reputación de la gente, ¿no? Por ejemplo, de las enfermedades, todo ese historial clínico. Entonces sí, hay muchos interesados en obtener de manera ilícita esta información y por eso las empresas también invierten mucho dinero en cuidar, en proteger estos datos personales que están en tanto el gobierno como en particular, ¿no? Aquí hay un punto muy importante y lo habíamos comentado. Actualmente vivimos en lo que se denomina economía digital. La economía digital se alimenta de nuestros datos. Entonces, si yo estoy dispuesto a ceder mis datos para que me den mejores servicios y mejores apps, como un ejemplo puede ser muchas de las aplicaciones, muchas de las aplicaciones para ayudarnos con el tráfico, estás compartiendo tu ubicación y eso te está ayudando a saber cómo te puedes tomar otra vía para no pasar por ese tráfico. Entonces, yo estoy dispuesto a entregarlos, ¿por qué? Porque me van a dar mejores servicios, porque me van a dar mejores sugerencias o porque me pueden dar otras cosas a cambio. Pero aquí el punto es tener conciencia de qué estamos compartiendo datos personales, con quién, cómo y cómo nos van a utilizar. Sin embargo, ahí en el tráfico no estás compartiendo tal vez tanto tus datos personales como si tu ruta de camino. Y la toma la misma aplicación, porque ya hay muchas cosas que ni siquiera damos o decimos si ya lo toman como nuestros gustos, por donde navegamos en la red y todo eso. A mí me ha tocado que en esta aplicación que te dice a dónde llegar, ya me dice, ¿quieres ir al canal 11, verdad? Porque son las, me toca venir a las 10 de la mañana o lo que sea, y ya pues le pongo, pues sí, llévame.
Perdóname, Guillermo. No, desde luego, el tema del patrón de comportamiento se ha vuelto todo un tema en materia de protección de datos. Yo lo que quería decir es que no toda la actividad de tráfico de datos es ilícita, y que los datos personales también cobran un sentido económico. Hay construcción de base de datos, hay tráfico de base de datos completamente lícito. Cuando yo en el aviso de privacidad les recomiendo a un responsable que si hace transferencia de datos y lucra con ella, lo ponga en el aviso de privacidad, le está diciendo al titular, yo vendo mi base de datos, ¿no? ¿Eso está mal? No, porque se lo estoy avisando previamente. Te puedes oponer a la transferencia, pero yo te lo estoy avisando. Pero la mayoría de las personas que estuvieron en el sondeo dijeron, yo no vendería por nada mis datos. ¿En qué caso sabemos que es una situación ilícita de venta de datos? Bueno, ahí habría que ver el caso concreto. Primero porque no lo autorizaste, ¿no? Primero, exacto, no estuvo presente el consentimiento, la autorización de manera directa. Puede ser que también sea para una finalidad ilícita o que esté dentro de la ley. Yo creo que ahí lo importante es que la conciencia de cada uno de preguntarse. Hay veces que hasta por un sartén, por una promoción, cuando vas a la tienda de autoservicio, lléneme aquí esta información y le vamos a arreglar unos vasos. Y lo vendiste por unos vasos, tu información. Vasos, por unas sartenes. Exactamente. ¿No? O por las aplicaciones, por obtener este tipo de cuestiones. Pero a veces los regalamos sin ninguna cuestión a cambio cuando usamos de manera, digamos, inconsciente, incluso redes sociales u otro tipo de aplicación, que estamos dando likes, estamos dando no me gusta, compartes, o simplemente estás ahí revelando pues preferencias, gustos, e inmediatamente o más tarde te llega información, propaganda, publicidad sobre este tipo de cuestiones que tú manifestaste. Aquí tengo una pregunta muy recurrente para las personas de a pie. Normalmente cuando entras a cualquier red, sea de un centro comercial, que no sea la de tu casa o la de tu trabajo, pero a veces la de tu trabajo también te pone red no segura. Así es. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si nosotros nos metemos a navegar en esa red y alguien me decía, cuidado, estás en una red de un centro comercial, no vayas a hacer ahorita la compra de nada, porque de inmediato pueden obtener el dato de tu tarjeta, más los números y los dígitos de atrás, que son confidenciales. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Así es. Si bien tú puedes tener acceso a esa red y comunicarte al banco o a donde tú quieras, gente que no tiene buenas intenciones puede hacer lo mismo. Entonces puede robar. Pero por eso te ponen red no segura. Red no segura porque tú tienes un libre acceso. No necesitas meter un usuario y contraseña para poder acceder. Eso es lo recomendable. Si tú requieres acceder a una red, lo ideal es que puedas tú tener un usuario y un password para que te dé más certeza de que es una red segura y que no cualquiera pueda acceder. Así como tú entras, cualquier persona malintencionada puede hacer uso de esa red no segura y robar información si es el caso, si tiene las herramientas para hacerlo. ¿Y qué pasa cuando te dicen las páginas y te despliegan y te pone, esta página no puedes utilizar o navegar por la política de cookies? No tienes en tu teléfono, en tu tableta, en lo que sea, no tienes dado de alta el aceptar cookies. ¿Qué pasa? ¿Qué son las cookies? ¿Y qué nos implica aceptar cookies? Básicamente las cookies son un atajo para poder acceder más rápido a la información. No tiene ninguna ventaja. ¿No nos va a causar problemas? No, sí, claro, nos causa muchos problemas porque efectivamente es lo que tú decías. Oye, ya sé por dónde llegar y ya tiene datos míos. Entonces, ahí la sugerencia es no utilizar cookies o no permitir el uso de cookies. Al final son segundos que vas a tardar más, pero al final vas a lograr el mismo objetivo. Muy bien, y nosotros logramos el objetivo, espero, al hablar de la protección de datos en esta vida digital. Regresamos. Un aviso de privacidad es un instrumento físico, electrónico, sonoro, digital o en cualquier otro formato a través del cual se le informa al propietario sobre la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales.
Dicho aviso tiene como principal propósito establecer una responsabilidad en el uso de los datos que se van a recibir, así como los límites en cuanto a los términos y condiciones en los que serán tratados los datos personales, permitiendo a su propietario tomar decisiones informadas respecto a los mecanismos habilitados para ejercer sus derechos ARCO. Para que dicho aviso sea eficaz y práctico, deberá tener un diseño y estructura sencillos, con la información necesaria, en un lenguaje claro que permita su comprensión, evitando las frases inexactas, engañosas o ambiguas, y cuando se transfieran datos personales a terceros, esto deberá ser informado con la finalidad de que el propietario conozca las condiciones en las que se llevará a cabo. Estábamos hablando, ahora que ustedes estaban escuchando la cápsula y nosotros también, pero llegó el tema importantísimo, ¿no? De los adolescentes y el uso que los adolescentes le dan a su navegación o a su viaje por sus navegaciones o viajes por internet, el acceso que tienen a tantas cosas y cómo atrapan, ya lo hicimos en programas anteriores, a los adolescentes con cuestiones de acoso sexual y que pueden incluso saber qué preferencias tienen de todos sus gustos simplemente por desplegar, abrir una página o una liga, un link del juego que les encanta o de la canción que les fascina, etcétera. Pero, por ejemplo, yo me quedo pensando, por ahí te comentaban que para seguridad de los adolescentes habría que recomendarles tener un nickname, es decir, un apodo. Los famosos nicks, ¿no? Para que naveguen en redes sin su nombre real, un nick. Y detrás de muchos que son personas que pues tienen abusos sexuales, están los que se guardan también tras un nick, un apodo. También está el avatar, es decir, te piden que no utilices una fotografía tuya, real, sino una imagen que te identifique, por ejemplo, en el chat de WhatsApp, si ya tienes acceso a redes sociales o si estás navegando y te piden una foto. Y estabas comentando algo muy interesante, Ana Vivi. La verdad, sí. ¿Qué sucede ahora? Los papás, y muchas veces por desconocimiento, comparten mucha información de sus hijos en redes sociales. La fotografía del niño en la escuela, la fotografía del niño con el uniforme, la fotografía en ciertas otras cuestiones. Y además de toda la información que se va dando, que a lo mejor puedes decir viajes, estoy comiendo aquí porque luego vamos a comer y aquí estoy. Estoy aquí, la foto. Sí. A partir de esa información se han dado casos de secuestro. Pero ¿cuál es lo importante? O el problema aquí, que son los propios padres quienes están dando esta información a través de redes sociales. Claro. El perfil puede ser público, cualquier persona puede acceder con los datos que dieron de los menores, con los datos que se da de los padres y poder llegar a estos casos. Entonces, el desconocimiento o la propia exposición que se hace de los menores es muy grave. Y luego no es desconocimiento, es indolencia, si puedo usar la palabra. Niño, por favor, deja de dar lata. Claro. Toma el dispositivo que te va a meter a un mundo que te puede tragar, porque es una vorágine y el Internet tiene cosas estupendas como también cosas muy peligrosas, ¿no? Claro, desde luego. Ahí el tema con los papás es importantísimo, porque hemos dotado a los menores de una herramienta maravillosa y sensacional en estos tiempos, pero no hemos acompañado a los papás de herramientas suficientes para que eduquen a sus hijos en la administración de su vida privada. Siempre se pone este ejemplo porque es muy ilustrativo. Así como les damos un teléfono o una tableta a los niños, la pregunta es si les daríamos las llaves de la casa para que administren quién entra y quién sale y con quién podemos dialogar en la calle. Y seguramente ningún papá me diría que sí. Claro. Sin embargo, en el restaurante vemos cómo los papás llegan y les dan el teléfono a los niños. Esperemos que en el mejor de los casos con candados de privacidad adecuados, pero la experiencia nos dice que no es así. ¿No? Así. ¿Los adolescentes son dueños de sus datos o quiénes son ahí los dueños? ¿Los padres? Los titulares son las personas físicas, aparte, físicas son las personas, pero aquí a través son los papás, los que ejercen la patria potestad, quienes tienen que velar por esa titularidad de los datos personales. Y aquí un punto muy importante, no vamos a satanizar la tecnología, y siempre lo comento, pero si estamos hablando de que hay datos en Duty que acaba de sacar el INEGI en relación a que hay niños de 6 años que ya están usando internet y dispositivos, ahí escuché una frase que decía, no dejamos de enseñar a leer a un niño porque vaya a encontrar un libro inadecuado. Así como desde muy chicos les enseñan matemáticas porque las usan todos los días de su vida, diariamente. Entonces necesitamos nosotros enseñarles a los niños cómo utilizar los dispositivos, pero no solamente el dispositivo en sí, sino las implicaciones que lleva detrás de compartir información o acceder a ciertas páginas. Por eso estaba bien, Luis, decir que utilicen un nick, un apodo y una fotografía
que no sea de ellos. Son medidas prácticas, por supuesto, que yo creo que ahí los papás deben de platicar con sus hijos y encontrar esos mecanismos de protección específico para que se cuiden cuando estén navegando, cuando se les deje usar alguna red social, que hay que revisar cuáles y de qué manera. Tener ese diálogo permanente con tus hijos es lo más adecuado. Y aquí déjame hacer un comercial, porque efectivamente junto con Canal 11, la autoridad, en este caso el INAI, tiene al aire en este momento una serie, un programa que se llama Monstruos en Red, precisamente con esa intención dirigido a los más pequeños desde los 3 años y en adelante, que puedan empezar a ser conscientes de esta convivencia en el mundo digital. Se transmite por 11 niños, se transmite 3 veces a la semana a las 8 de la noche, y también están disponibles los capítulos en nuestro canal de YouTube del INAI y en alianza con otras organizaciones, con Sésamo y con todos los que participaron. Y esto nos ayuda a que nuestros niños naveguen más seguros por Internet. Sobre todo que se vayan haciendo conscientes de esos peligros, de esos riesgos, y también al mismo tiempo de todas las potencialidades, de todas las posibilidades que les da la tecnología, pero siempre de manera segura. Claro. Ahora, eso no hace que libra a los padres, a nosotros, a los padres, de estar siempre vigilantes. Totalmente. Tenemos que estar súper vigilantes con nuestros hijos adolescentes. Ahora, había otra cosa que quedamos pendientes con la cuestión de los datos sensibles y que dejamos por ahí en el aire, ¿no? Guillermo. Bueno, el tema de los datos sensibles es como una especie de doble reforzamiento para aquel que los trata. Entonces, cuando yo... ¿Nos puedes recordar cuáles son los datos sensibles? Pongo algunos ejemplos, como puede ser el expediente clínico, puede ser la preferencia religiosa, la preferencia sexual, el credo religioso. Cuando alguien me los pide, esa persona que va a hacer el tratamiento de ese dato, de mi preferencia sexual o de mi preferencia religiosa, lo que yo esperaría de esa persona es que tuviera un cuidado especial con ese dato, porque me puede generar una discriminación en el tratamiento. ¿Pero por qué no quieren saber cosas que ya invaden nuestra privacidad o intimidad, como qué preferencia sexual tenemos o cuál es nuestra religión? ¿Es importante para quién? Ahí depende del servicio que nos nuestro estén médico pidiendo. Directamente lo preguntará y a lo mejor ni siquiera nos pregunta qué religión profesas o no profesas. Bueno, por ejemplo, en el caso, de ahí depende también, porque hay credos religiosos que con el tema de la transfusión sanguínea puede ser un tema delicado. Por supuesto. Pero ese médico que sí va a tratar mis datos, pues le tiene que dar un blindaje especial a esa información que le estoy compartiendo. Ahora, y eso no me lo va a preguntar por internet, me lo va a preguntar en corto, ¿no? Físicamente. No importa el formato, lo que importa es la protección que le va a dar a ese dato que consideramos de naturaleza sensible. Porque esos datos sensibles, o sea, como lo decía Guillermo, por un lado afectan la esfera más íntima del titular. ¿Regresamos con tu idea? De acuerdo. Luis, regresamos con más Vida Digital, no se vayan, y los datos sensibles. Dato personal. Cualquier información relacionada con una persona física, como el nombre, número telefónico, domicilio, imagen, huellas dactilares, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, correo electrónico, estado civil, cuenta bancaria, ingresos, cédula profesional, origen étnico o cualquier otra información que permita identificarle. Datos personales sensibles. Información que requiere especial protección ya que puede revelar aspectos íntimos de una persona o generar algún tipo de discriminación, como el estado de salud, ideología religiosa, filosófica y moral, opinión política, origen racial y orientación sexual, entre otros. Derechos ARCO. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos. Derecho de acceso. Derecho que tiene el titular de acceder a la información personal que esté en posesión de terceros. Derecho de rectificación. Derecho que tiene el titular a solicitar que se modifique su información personal cuando esté incompleta
o sea inexacta. Derecho de cancelación. Derecho que tiene el titular para solicitar que se eliminen sus datos personales cuando considere que no están siendo empleados correctamente. Derecho de oposición. Es el derecho que tiene el titular para negarse o solicitar el cese al uso de su información personal. Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Es la que establece las reglas, requisitos, condiciones y obligaciones mínimas que deberán observar los particulares que recaben, almacenen, difundan y utilicen datos personales. Bueno, pues estamos hablando de los datos sensibles y le quitamos un poco la palabra a Luis porque teníamos que hacer una pausita, pero retomamos. Estos datos sensibles, ¿cómo podemos protegernos mejor? Bueno, son de entrada datos que tenemos que estar muy conscientes de que si los damos, por un lado, estamos revelando información que nos puede afectar en la esfera más íntima, nos pueden causar un perjuicio, nos pueden incluso generar discriminación o daño. Al saber nuestra preferencia sexual, al saber nuestra religión. Nuestro estado de salud, nuestra preferencia política, de información que revela de alguna manera nuestros pensamientos, claro, digamos, más propios, más íntimos, más privados. Y entonces debe de haber, por un lado, conciencia en el titular y por otro lado, a quien se los demos, porque a lo mejor hay justificación para dárselos, no menos pues a tu médico tratante, a lo mejor te lo piden en la escuela, algún dato que efectivamente revela tu origen étnico. Pero esa información debe particularmente ser cuidada por quien está y debe de recabarse el consentimiento expreso y por escrito de cada uno de nosotros, o si son menores, pues de los padres de familia, se tiene que recabar ese consentimiento. Y tiene que haber medidas reforzadas tecnológicas y medidas de seguridad que precisamente atiendan a ese deber de confidencialidad, de seguridad. ¿Tenemos alguna forma de poder, en cuanto a derechos internacionales o en el derecho, en la ley aquí en México, tenemos alguna manera de poder protegernos también a los que ya han fallecido? Porque vuelven a preguntarnos esto, de cómo proteger los datos de una persona que ya murió. Mira, aquí hay dos puntos muy importantes. Primero, tenemos la ley federal de particulares, la cual atiende justamente a tratamiento que se da por parte de particulares. Y tenemos la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. Esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados viene o deriva de la reforma que hubo en materia de transparencia y acceso a la información, donde a través de ella los sujetos obligados, dígase entidades del gobierno, incluidos también partidos políticos, fideicomisos, tienen que cumplir con la protección de nuestra información. No es que antes no lo hubieran hecho, pero ya tenemos un marco específico de cómo se va a cumplir con esta información. La ley federal, en este caso la de particulares, sí directamente el INAI es quien conoce. En caso de la ley general se estableció de que cada estado debería emitir una ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. ¿Esto ya está contemplando todo el aspecto de Internet? Porque ya existía la ley desde mucho tiempo atrás, claro, pero lo de Internet es reciente. Aquí es con independencia. Nuestros derechos humanos están garantizados en el mundo offline y en el mundo online. No es diferencia. La diferencia es la forma en que nosotros vamos a entregar esos datos y cómo se va a tratar. Por ejemplo, con particulares, pues si tenemos muchas páginas que entramos de empresas o para descargar aplicaciones, comercio electrónico, que compartimos datos. Y cuando hablamos de los sujetos obligados, pues bueno, con lo de gobierno abierto, gobierno electrónico, estamos compartiendo mucha de nuestra información. Entonces, no importa, aquí no importa el hecho de que esté offline o en el mundo online, están protegidos, se debe proteger y se debe garantizar esta protección de nuestros datos personales. Como lo comentábamos hace un rato con Gustavo, en caso de que una persona que ya ha fallecido, pues bien, la persona que ejerce la titularidad, en este caso la que represente, puede ir a solicitar el acceso a esta información. En caso de la ley general, que es sujetos obligados, además de que tiene que acreditar esta titularidad, pues bueno, la ley establece que la persona que falleció debió haber estipulado que se tenía o se podía acceder a estos derechos.
Entonces, aquí ¿Estipulado en testamento o cómo? Pues estipulado en para que sea legal. En algún medio. En algún no lo medio. dice la ley. Sí, no dice la ley, nada más se debe haber estipulado, de haber manifestado que se tiene que hacer. Entonces, yo supongo que el procedimiento que se dé, sobre todo ante sujetos obligados, se va a tener que emitir alguna resolución o alguna opinión donde se establezca si tiene que ser dentro de un testamento o se tuvo que haber hecho dentro de otro medio. Juanca, perdona, pues a manera de conclusiones, porque nos queda un minutito y medio. Juan Carlos, ¿cuáles serían tus comentarios para proteger mejor nuestros datos personales? Creo que lo más importante es nosotros como dueños de los datos, tenemos que ser muy conscientes de para qué vamos a compartir nuestros datos. Creo que eso es lo importante. Y también como padres, también inculcar eso a nuestros hijos y también solamente compartir lo necesario. Lo que dicen en redes sociales. Si quieres subir algo, si es privado, no lo subas a redes sociales, porque eso te va a ayudar a preservar la confidencialidad. Entonces, ahí lo importante es, creo, la conciencia, nosotros, de cómo vamos con quién vamos a compartir los datos y para qué. ¿Y para qué? Pues muy bien, Guillermo, no quiero irme sin que tú me des tus conclusiones. Muy bien, pues aquí es cultura de protección de datos, todos le tenemos que entrar, están en juego nuestros derechos, somos los titulares de la información y hay que leer los avisos de privacidad, hay que saber qué es un aviso de privacidad, hay que saber el alcance de cuando yo consiento en entregar mis datos y también hay que crear una cultura de la denuncia. Tenemos instituciones buenas para denunciar. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados especialistas de esta vida digital de protección de datos. Seguramente esta historia continuará. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su preferencia.